Guillermo Lasso continuará al frente del gobierno ecuatoriano. El mandatario superó el pedido de destitución en la Asamblea Nacional que habían presentado diputados afines al expresidente Rafael Correa. Esto al tiempo que el gobierno congeló las negociaciones con los indígenas, que llevan 16 días de protestas. Jornada histórica para Colombia. La Comisión de la Verdad, entidad que nació de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las FARC, presentó su informe final tras más de 3 años de investigaciones. El presidente electo, Gustavo Petro, aseguró que con la verdad el país no busca venganza, sino avanzar en la paz. Las autoridades de Texas elevaron a 51 el número de migrantes que fueron hallados muertos dentro de un camión a causa de las altas temperaturas en la localidad de San Antonio. Hay 3 detenidos que presuntamente harían parte de una red de tráfico de personas. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en Ecuador, donde la Asamblea Nacional no aprobó el pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso, que había sido presentado por asambleístas opositores por conmoción interna. Los votos a favor de la destitución no fueron suficientes para que el mandatario tenga que dejar el cargo. Esto cuando se cumplen 16 días de protesta en el país y en medio de máxima tensión, luego de que el gobierno levantara las conversaciones con el líder de los indígenas, luego de que un militar muriera en medio de enfrentamientos con manifestantes. Producto de este repudiable hecho, falleció el sargento de nuestras Fuerzas Armadas, José Chimarro. Además, cayeron heridos 12 miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, varios de ellos de gravedad. El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para entablar un diálogo fructífero y sincero. Además, hemos dado respuestas concretas a las demandas de nuestros hermanos indígenas, pero no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Issa, quien solo defiende sus intereses políticos y no lo de sus bases. Vamos a Colombia. Después de 3 años de trabajo, la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe de su investigación que recoge más de 30.000 testimonios de víctimas del conflicto armado que ha tenido lugar en ese país por 5 décadas. Ahora queda por delante 2 meses de socialización. Hay futuro si hay verdad. Es la primera frase de los hallazgos y recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad en Colombia. Así habló su presidente Francisco de Rux. Y nos tomaría 17 años darle 1 minuto para honrar a cada una de las víctimas. Sin la presencia del presidente Iván Duque, pero con el presidente electo Gustavo Petro. Este prometió leer las recomendaciones que salen de los hallazgos. Las generaciones de 200 años de soledad si tienen una oportunidad, una segunda oportunidad. Junto a De Rux, 9 comisionados. El español Carlos Beristain ya ha participado en otras comisiones antes. Rescata el buen nombre de millones de personas y es una buena noticia también para otros países. Además de víctimas del conflicto, también estuvieron antiguos victimarios, como Rodrigo Londoño, excomandante de las FARC. En la medida en que se recojan las recomendaciones, en la medida en que se interiorice el horror que fue el conflicto, para que no se vuelva a repetir. La Comisión de la Verdad surgió de los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC de 2016. Forma parte del Sistema Integral para la Paz. Juliette de Rivero, representante de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, habló para France 24. Donde esperamos que sean las víctimas realmente las que escriban la historia de Colombia y que por fin podamos rechazar la violencia. Entre los hallazgos se encontró que el 80% de las víctimas del conflicto han sido civiles. La comisión habló durante más de 3 años con más de 30.000 víctimas. Pese a todo, para el escritor y profesor Fernando Ayala, hay esperanza. No es un día de funeral para Colombia, sino es un día de renacimiento real. De haberlo hecho, si hubiesen... Un relato histórico que trata de entender lo que pasó para que el conflicto por fin termine.
Al lado y lado de la frontera se han sentido las reacciones por la muerte de decenas de migrantes al interior de un camión en Texas, en Estados Unidos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien se reunirá con su homólogo estadounidense Joe Biden el próximo 12 de julio, ofreció sus condolencias y ayuda con el traslado de los cuerpos. A su vez, el gobierno de Guatemala confirmó que 7 de las víctimas eran guatemaltecas. El informe es de Natalia Plazas. Conmoción al lado y lado de la frontera tras uno de los episodios más letales de la trata de personas de la historia reciente. La muerte de 51 migrantes en un camión en Texas causó indignación en la ciudad de Tapachula, en México, donde muchas otras personas aguardan intentando llegar también a Estados Unidos. Han militarizado toda la frontera sur y los camiones siguen pasando llenos de migrantes invisibles por Tapachula. Qué raro, ¿no? Qué raro que esos camiones que llevan migrantes hacinados pasan invisibles por Chiapas y hasta allá que llegan a morir. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expresó también sus condolencias a las familias y prometió apoyo en el traslado de los cuerpos, así como esclarecer lo ocurrido en territorio mexicano. Nos corresponde, porque estos hechos lamentables que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos. Entre tanto, Robert Briggs, quien apoyó a los rescatistas en Texas, aún no da crédito a lo ocurrido. No he visto nada así en los años que llevo haciendo esto. Es una de esas cosas que es realmente devastadora. Las autoridades locales respondieron a un llamado de emergencia que reportaba gritos dentro del camión. Al llegar ya había en el vehículo decenas de muertos. 16 personas, entre las cuales 4 niños, fueron llevadas a hospitales en situación de insolación. En Chile, la Comisión Constitucional finalizó la redacción y votación del borrador de la nueva Carta Magna del país tras un año de trabajo. El texto será entregado el lunes al presidente Gabriel Boric y está previsto que sea sometido a plebiscito el próximo 4 de septiembre. Si el documento es aprobado por la ciudadanía, reemplazará a la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El texto contempla un Estado garante en salud, educación, vivienda digna y pensión. A 20 años de prisión fue condenada Ghislaine Maxwell, la examante y colaboradora del financiero Jeffrey Epstein, tras haber sido declarada culpable de 5 cargos relacionados con el tráfico sexual de menores de edad que Maxwell reclutaba para Epstein. Ante el tribunal, la condenada reconoció el dolor de todas sus víctimas, pero no pidió perdón. Finalmente, 20 años de prisión. Creo que 20 años es razonable. Estamos felices de tener finalmente un cierre y comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas. La británica Ghislaine Maxwell, de 60 años, mano derecha y pareja del fallecido financiero Jeffrey Epstein, fue condenada este martes luego de ser declarada culpable de 5 cargos relacionados con tráfico sexual de menores entre los años 1994 y 2004. Las víctimas acogieron la sentencia de la Corte Federal de Manhattan con satisfacción, pero con dolor. Su victimaria no pidió perdón por sus actos durante la lectura de la sentencia. Su declaración me parecía una disculpa muy vacía. No asumió la responsabilidad de los delitos que cometió y se sintió como, una vez más, que intentaba hacer algo para beneficiarse y en absoluto sobre el daño que había causado. Ojalá se arrepintiera cuando estaba ocupada obligándome a entrar en una habitación para que me violaran. Debía haberse arrepentido entonces. De hecho, ni siquiera debería haber una disculpa. Violación es violación. Según los relatos de las víctimas, Maxwell era la encargada de ganarse su confianza para seducirlas y llevarlas ante Epstein, quien abusaba sexualmente de ellas. La hija del difunto varón de la prensa británica, Jeffrey Maxwell, pasará posiblemente el resto de su vida entre rejas. Sin embargo, su abogada señaló que apelará la condena al considerarla injusta. Ghislaine will appeal this case
Ghislaine apelará a este caso y confiamos en que prevalecerá en la apelación. Todos sabemos que la persona que debería haber sido sentenciada hoy escapó de la responsabilidad. La jueza sentenció que Maxwell estaba siendo castigada por sus crímenes atroces y depredadores. El final en desgracia para la socialité anglosajona y una luz de justicia para las víctimas. Fin del informativo, volvemos en breve.